Hola amigos y amigas de Rock FM, de nuevo juntos en la Casa de la música en todos sus sentidos, con todo lo que ello conlleva. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos viene como anillo al dedo. Vuelve a su casa, vuelve al Motel Nocturno de Rock FM y está presentando lo que en unas horas va a salir. Es su siguiente disco y le tenemos aquí con nosotros, Enrique Bunbury. Bienvenido de nuevo a tu casa. Pues un placer. Me gusta mucho estar aquí y me encanta volver a verte en En persona. persona. En persona. Oye, nuevo disco, 4 singles de adelanto, me ha gustado mucho el de esta semana, ahora entraremos en profundidad. ¿Hablamos de ello, de tu carrera, o hablamos de la petanca, que sé que te gusta mucho, de otras cosas? Si te digo la verdad, no he jugado en mi vida a la petanca, pero, pero hablamos de lo que quieras, Venga, pues vamos con el sin disco ningún entonces. problema. Quiero decir, me puedo inventar quiénes son los mejores del Que mundo los jugando a la referentes de petanca. petanca. De un siglo anterior, nuevo disco, este viernes 17 de abril, sale a la venta, lo tienes en cualquier sitio, y hoy tenemos a Enrique por aquí, como decíamos, con 4 singles de adelanto, que son la cara A, más o menos nos has enseñado del disco, ¿no? Bueno, coincide que son, de hecho, la 1, 2, 3, 4, ¿no? Efectivamente. Eh, Totalmente sin pensar, ¿no? Ha coincidido, porque de hecho incluso cuando estuvimos escuchando el disco hubo así opiniones diversas en torno a qué canciones podían ser sencillos y surgieron otras opciones, pero al final han salido estas y conforme iban saliendo han rellenado prácticamente, como bien dices, la cara A. Eh, yo creo que depende de cómo se hubiera enfocado el disco, podrían haber sido otras. Pero creo que estas, de alguna manera, tenían, sobre todo la 2, 3, 4 que han salido. La primera tenía un carácter más de bolero, pero la 2, 3 y 4 de singles han tenido, bueno, pues un contexto más fronterizo, ¿no? Un tipo de, de mirada hacia la música latina con, digamos, la frontera y las guitarras twang, mirando a Duane Eddy y a Morricone, que tenían más que ver con cierto regusto rock que el disco anterior no tenía. Hay que decir, para no faltar a la verdad, yo siempre intento al mínimo darle 2 vueltas al disco antes de que vengáis. Una visión general, otra entrar en detalles, que es un disco muy latino, con muchos guiños a Muy la latino, música latina, ¿no? muy latino, muy Hay hasta latino. tangos, Sí, sí, hay sí. hasta un estilo argentino del noreste de Argentina, Zamba, sí, una zamba la que nos zamba. presentarás también. La zamba, que es un tipo de un palo que yo no había tocado en mi vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música campesina argentina, ¿no? La chacarera, la zamba. Y, y la verdad es que me apetecía mucho adentrarme a probar, ¿no? A intentar asomarme a estos géneros. Qué bueno. Como bien decías, La Voz y Un brindis al sol salió a finales del pasado 2025. Después, Creer que se puede creer, y la próxima vez no habrá próxima vez, como será el final. Decirlo, que para mí, de las 4 es la que me ha llegado. Incluso el segundo single también, el de Un brindis al sol, también me llegó, pero creo que te falta uno por sacar, que es el primer tema de la cara B, que es Peor como estamos. A mí me ha encantado. Peor que como estamos. Claro, la de esta semana te referías a Peor que como estamos, ¿no? Bueno, Sí, claro, es sí, decir, sí, como la próxima. No, tienes la próxima razón. vez no habrá próxima vez. Pero Es ahora has el cuarto. nombrado Y peor. ahora Ahora peor. sale Y ahora peor que peor. como estamos. Peor que como estamos también va a ser el nuevo sencillo. Y la próxima vez, es una canción que me parece que tiene, bueno, un pie en el rock and roll de los 50 y otro pie en la música latina y en el bolero, ¿no? Y bueno, es una confrontación conmigo mismo, digamos, en el texto, ¿no? Enrique, vámonos al tema de producción. ¿Vale? Lo has Ujú. producido junto con tu batería. Nos vamos al desierto, nos vamos a esa casita, a ese estudio casa en el desierto mexicano, desde yo creo que la época de Phil Manzanera con Senderos, posteriormente en Héroes, hasta día de hoy, lo has cuidado siempre muchísimo, el tema La- de la producción. bueno, no he dejado que el tema de la producción esté en manos ajenas, exceptuando
pues 2, 3 ocasiones, ¿no? Con Phil Manzanera, porque digamos que con Phil tengo una complicidad que, bueno, puedo cerrar los ojos y él me entiende y sabe hacia dónde quiero ir. Y eso que los discos que ha hecho conmigo han sido totalmente dispares, porque Phil Manzanera es responsable de Senderos de Traición, con Héroes del Silencio, es responsable de Radical Sonora, que es un disco totalmente distinto, y es responsable de Hellbill Deluxe, por ejemplo, ¿no? Y luego conté con Bob Ezrin Palabras en mayores. Avalancha, y hace poco cuando hice Greta Garbo, que es mi última incursión en el rock, ¿no? Que fue con Adán Jodorowsky y que fue, bueno, gracias a Adán conocí este estudio de Ah, El desierto de del los desierto. leones. Qué bueno. Hablamos justamente en los estudios de Warner de aquí de Madrid con la presentación de Greta Garbo. Estuvimos allí presentándolo para Rock FM. Venías de una época oscura, venías de unos nubarrones de, bueno, de un año antes haber dejado completamente el escenario, ¿no? Claro. Y por Supus- eso, de hecho, confié en Adán, en otra persona, delegué algo que a mí normalmente me gusta atar bien atado, que es la producción y el definir el sonido del disco. Totalmente. ¿Cómo has evolucionado estos 3 años, desde Greta Garbo hasta el día de hoy? Yo recuerdo verte en el Palacio, en esa presentación, en el Palacio de los Deportes de Madrid de Greta Garbo. Seguro que sigues sintiendo algo especial, ¿no? Al salir mañana, por ejemplo, un disco, al salir a cada escenario, en esta próxima gira que tienes en otoño-invierno. Bueno, yo sigo pasando muchos nervios cuando tengo, digamos, un disco terminado, todo el proceso hasta que lo entrego a la gente y lo pueden escuchar. Yo paso muchos temores, ¿no? Siempre pienso que la gente me va a abandonar en masa y que no van a conectar con el disco. Ese es el gran temor que tenemos, yo creo que todos los autores, el que, bueno, pues a lo mejor de repente con este disco no conectas y algo que te parecía que tenías una conexión muy bonita con el público, de repente ese hilo se puede romper, ¿no? Con algo que has hecho, o que no has estado a la altura, o que no has dado lo que esperaban, ¿no? Como has dicho antes, en este disco hay guiños a las eléctricas, hay instrumentos de viento enormes, ¿no? Como tubas o trombones al final del disco, Sí. justo. Em, pero no hay una apuesta como podía haber con Greta por el rock and roll. En los directos, en Nuevas Mutaciones, Tour 2026, ¿habrá esa apuesta como nos diste años atrás? Claro, es que la gira no es de este disco. Ah, vale, vale, vale. Em, Sí que hace, sonará, ¿no? Sí que sonará y presentarás las canciones. Sonará alguna canción de este disco. Esto a mí me cuesta un tanto explicarlo porque es una decisión que tomé con, con Greta Garbo, creo que fue muy recientemente, que es que ya no quería hacer giras de presentación del álbum, que lo que quería era que la gira pudiera tener un carácter propio y entonces, por ejemplo, con el último disco hice una gira que fue la del Huracán Ambulante, independientemente de que yo había sacado un disco con otros músicos y que, bueno, podía tener una conexión, sí, es cierto, pero para mí no fue la gira de presentación de Cuentas Pendientes. Y la que voy a hacer ahora es una gira con una banda que mezcla el Huracán Ambulante y Los Santos Inocentes y que esta banda va a revisar, digamos, canciones de todo mi catálogo. Entonces hay una mirada, está dividido en 3 partes el show, Sí. hay una mirada que espero que única, ¿no?, de esta nueva banda a toda mi carrera y pasamos, pues, hay música latina, pero pasamos por la parte más soul y pasamos por la parte más rock and roll y por la parte más... Hay de todo, ¿no? Y yo espero que en este viaje la gente, digamos, tenga una perspectiva global.
no quiero que se me escape, has hablado de los músicos del Huracán, has hablado de los músicos de los Santos Inocentes, pero hay un músico que me ha llamado la atención y que me encanta que te acompañe, que esté contigo, que es Josemi Sagasti, Josemi. que le hemos visto 20 años con Sabina girando, se ha despedido con ese kilt Sí. escocés. ¿Es de Gea de los Caballeros? O... Sí, yo no lo sabía. No, no. Yo le Te iba a llamé... preguntar, ¿diréis colegas de antes, de hace años o no? No, cuando estaba buscando un saxofonista para este tour, para completar la banda, alguien me habló de Josemi, ¿no? Y me dijo, lo único que está con Sabina. Y yo cuando le llamé, pues no sé dónde le localicé, pero pues estaba en el tour, pues estaba en Latinoamérica. Me dijo, bueno, llego a España en tal día, si quieres nos encontramos. Nos vimos aquí en Madrid, estuvimos hablando y me dijo, bueno, es que me pillas en el mejor momento de mi vida porque llevo 20 años con Sabina y en diciembre o en noviembre, no sé cuándo fue, Noviembre, justo. en noviembre termino, no solo termino la gira, es que me quedo sin trabajo. ¿No? Y digo, pues bienvenido al Club de los Imposibles, te vienes con nosotros. Y él es un musicazo porque es multiinstrumentista, él toca Acordeón, vientos, todo, ¿no? acordeón, clarinete, saxofón, flauta, toca teclados, toca lo que necesites. Es un músico muy completo. Qué bueno. Y ha habido un feeling fantástico. Qué bueno. Entonces, ¿Habéis tocado ya encima del escenario juntos o no? Todavía no. no, encima del escenario no, hemos ensayado. Hay una primera parte de los ensayos ya han terminado y todo suena, para mí, muy emocionante. Estoy muy contento con lo que tenemos entre manos. Y Josemi es un aporte... Fíjate, yo he pensado, digo, seguro que se conocían de hace... ¿Qué va? De los 90, de los No, 80, pero de salir de... es que no solo eso, sino que, claro, luego él diciéndome que él es de Gea, me empezó a hablar de su etapa previa a... En orquestas, a Sabina, en tal... y en Ixorray, que es una banda mítica, Ay, claro. mítica aragonesa, claro, y digo, no puede ser, o sea, tú has estado, claro, eres un original. Joder, recuerdo hace años la fiesta que había por Egea, la fiesta que había por Zaragoza. Si te digo el Granuja o la estación, ¿qué te evoca? ¿Qué te evoca de esa parte de abajo del Granuja y toda esa zona? ¿Qué te evoca de? Bueno, el Granuja... Sigue existiendo. Estuve hace unos meses. ¿Estuviste? Estuve hace unos meses allí. Bueno, claro, ahí fue... Bueno, yo ahí empecé como disc-jockey. Empecé trabajando ahí como disc-jockey. Me pagaban poco, pero yo disfrutaba mucho porque me dejaban poner la música que yo quería hasta que de repente alguna vez aparecía el dueño y decía, esa terrible. Y entonces fue cuando estaba Antonio y vos, que eran los otros compinches de ahí, que empezaron a pensar en crear la Estación del Silencio, ¿no? Claro. Y Es verdad que os refugiabais porque ya se concentraba tanto fan en la estación que os metéis en el Granuja, estaba al lado. sí, Es decir, vamos a escapar al final de toda esa aglomeración, ¿no? claro, bueno, hubo épocas en las que había mucha aglomeración y sí, bueno, hacíamos lo que podíamos para... Pero a mí me gustaba ir incluso cuando había mucha gente. Te quería preguntar por compañeros. Vaya meses llevamos, compañeros que estuvieron aquí igual, como Jorge o como Robe. Esta semana Staiti, por ejemplo, que también estuvo aquí en el Rock and Wine con nosotros. Además, Felipe. Gente que no era muy mayor, ¿no? Y la verdad es que se han ido en nada. Lo de Robe y Jorge Ilegal fue un día uno, otro y fue un palazo, ¿no? Totalmente. Digamos que, claro, yo con Robe nunca tuve relación personal porque nunca lo conocí. Mi relación ha sido de oyente y de admirador, como la de todos, ¿no? Y claro que lo sentí, pero con Jorge había una relación personal. Y últimamente, además, nos habíamos visto en distintas ocasiones, nos habíamos escrito, habíamos coincidido en varias cosas. Yo había colaborado con él, Con él, claro, sí. en el
bueno, no es el último, el penúltimo, creo que disco de Ilegales, y me dolió muchísimo. Fue para mí un palazo lo de Jorge, lo sentí muy profundamente, todavía a día de hoy. O sea, el otro día me regalaron Charlie, que escribió un libro de conversaciones con Jorge Ilegal, me pasó la nueva edición que han hecho y claro, verlo en la portada, todo, ¿no? Es una cosa así que me, de repente me hunde otra vez, ¿no? Genio y figura, ¿no? Un tipo Totalmente. dentro del rock en castellano, para mí, primordial y con muchos seguidores al otro lado del charco, ¿no? Como puede pasarte a ti, Sí, como bueno, puede... de Sí, sí. hecho, En Ecuador, por ejemplo. una de las últimas veces que me encontré con él, no sé si fue la última, fue en Bogotá, Fíjate. fíjate. Y bueno, pues eso, sí, en Ecuador tuvieron sobre todo bueno, un público muy fiel y tuvieron conciertos memorables allí. Qué bueno. Bueno, ya que en unas horas estrenamos de un siglo anterior... Y Felipe, que está ahí. no hemos Sí, sí, dicho sí. nada y que ha sido súper reciente. Con Felipe también he tenido una relación personal, ¿no? Porque nos hemos encontrado en más ocasiones, pero hicimos una gira juntos, ¿no? Por México, en Anitos Verdes y Bumburi, y se juntaba también de vez en cuando en algunos de los shows Julieta Venegas. O sea, llegábamos a hacer un cartel los tres. Y, y yo recuerdo noches memorables en la habitación tocando canciones de los Beatles, ¿no? Y pensando en hacer un repertorio y de hacer de teloneros de nosotros mismos tocando canciones de los Beatles. Qué bueno. Bueno, lo pasamos muy bien. Y luego en Argentina nos vimos también en distintas ocasiones y Fíjate, él muy unido al vino, en Mendoza. totalmente, de hecho te iba a decir, Claro, claro, claro. gran conocedor del vino. Totalmente, totalmente. Te iba a decir, digo, segura que estás harto de que llegue gente, personas, como le pasó a Sabina hace pocos meses, o incluso a quien fue al propio a Roberto Iniesta, te pregunten por el significado de las letras, te analicen las letras, te den la vuelta a las letras, pero las letras de este disco que sale mañana no te la han preguntado todavía mucho. Así que yo he captado momentos y frases. En todo este tiempo nada aprendí. ¿Es verdad? Bueno, hay, digamos que tozudeces que te hacen tropezar bastantes veces con la misma piedra y que te hacen pensar, pues parece que en todo este tiempo no hayas aprendido absolutamente nada, ¿no? O quizás que sea tu forma de ser, pues tan tozuda y que no des tu brazo a torcer. Pero sí que he aprendido cosas. En el peor que como estamos, el dedo opresor tiene el gatillo fácil. No nos vamos a censurar por incomodar y molestar. Todavía hipocresía, una cara para la prensa y al pueblo brutalidad. Eso viene al pelo, tal y como está el mundo hoy, ¿no? Bueno, es una letra que escribí hace tiempo em, y la verdad es que es una canción que casi puedes moverla a distintos países del mundo y se pueden sentir identificados o incluso a diferentes épocas en diferentes países, ¿no? No hace falta que sea necesariamente el presente, pero obviamente a día de hoy hay obviedades claras, ¿no? Y para mí lo interesante de esta canción es que tenemos, digamos, una visión general de el enfrentamiento y del conflicto como entre los unos y los otros, los que tienen una posición más hacia un lado o hacia otro, y para mí el conflicto siempre es de arriba a abajo, no es de izquierda a derecha, ¿no? Em, Más bien nosotros deberíamos estar en conflicto con los de arriba, que son los que nos dirigen, digamos, a veces ignorando nuestras propias necesidades. De las atrocidades que vivimos día a día, de esta gente que maneja el mundo, Donald Trump, que están, por ejemplo, Bruce Springsteen, Green Day, sacando muchas canciones. ¿A ti te surgen letras, te surgen Netanyahu, yo qué sé, es que lo que estamos viendo son... Yo no quiero
digamos, que mi música y mi persona esté, digamos, unido a un, a, a una ideología política. Yo tengo un sentir y una empatía social con los ciudadanos, los que sufrimos las consecuencias de las decisiones de nuestros gobernantes. Y, y prefiero, de alguna manera, tener una mirada más social que sea válida en diferentes situaciones que, bueno, comprometer mi música y mi persona con un partido político. Creo que los partidos, su propio nombre lo indica, lo que hacen, a lo que se dedican es a dividir, a partir, ¿no? Y la música lo que busca es unir, ¿no? Yo creo que Perfecto, lo que consigue, más que lo que busca, lo que consigue es unir, ¿no? Unirnos los unos con los otros en un sentimiento común. O sea, no se puede definir mejor porque la música es esencial y seas de lo que seas, del padre, la madre que seas, pienses lo que pienses, siempre va a formar parte de nuestras vidas, ¿no? Hasta 2021 que escribes Exilio Topanga, siempre habían escrito sobre ti, si no corrígeme Enrique, y ahí ya te lanzas, experimentas con microdosis, luego llega Los suaves deslices este año pasado, de la lluvia, la carta, cada vez te vemos más tu faceta literata fuera de las canciones y en libros, ¿no? Sí, bueno, he tenido una racha así muy prolífica. Eh, Me gustaría seguir, bueno, publicando, ¿no? He tenido la fortuna de contar con una editorial poética que es Cántico, que no solo me ha apoyado, sino que cuando le he pasado los textos, bueno, me han ayudado en las correcciones y me han editado para mejorar el libro que tenía entre manos. Y eso, bueno, pues te hace crecer como escritor y te obliga a ponerte un poco las pilas, a que ten en cuenta que Cántico es una editorial de poesía con poetas de verdad, quiero decir, no con mindundis como yo que se acercan ahí. Déjate al César, es lo que es de César, que luego se nos muere Robbie, qué poeta era, qué bien escribía. Sí. No, hay que darle a cada uno su sitio, ¿no? Bueno, pero digamos que yo vengo del formato canción y me asomo al formato literario, al formato escrito, sin la comodidad de la canción y de una melodía bonita. Y entonces estás ahí con el culo al aire, ¿no? Bueno, sigues en el exilio, ¿no? De momento estás bien en el exilio. A vivir Tú en Los viviendo, Ángeles, sí, sí, dices. sí. Bueno, vivo en Los Ángeles, sí, cierto, pero cada vez me apetece más, digamos, tener un pie aquí En España. en España, en Madrid, me gustaría, porque me gusta mucho esta ciudad y me gusta mucho este país. Se come muy bien. Bueno, pues te tiro el guante, ¿eh? Para la próxima vez. Sé que me lo ibas a tirar y el guante recibido, ¿no? Perfecto. Pero no, a mí me gusta España y me gusta, pero también me gusta tener cierta distancia. Y hay una parte de mi vida que está ya ahí después de 15 años viviendo en California, ¿no? ¿Te cayó mucho, te cayeron muchos palos por microdosis? No, ¿no? No, Por esa porque, experimentación con las drogas en pequeñas... o- no, porque lo dices, porque crees que Sí, por si te metieron mucha caña, por el libro y por... No, no, no. no, ningún tipo de comentario en ningún lugar, en ningún país. Y lo Eso. presenté en México, lo Claro, presenté fíjate que en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en España. nada de censura. No, Perfecto, perfecto. No, no. yo creo que a todo el mundo le gusta lo mismo. Ahí lo dejo. Sí. Hay muchos artistas que se han pronunciado también contra el uso de la IA en la música. Y es verdad, contra el abuso, más que el uso, el abuso, ¿no? No sé qué piensas tú al Claro, eso es respecto. interesante, esa distinción que haces, ¿no? Yo, primero que de la IA, si no lo ignoro todo, lo ignoro casi todo, ¿no? O sea, no soy ni siquiera una de esas personas, casi
cualquiera te puede decir, no, pues yo consulto con el chat GPT o GTP, no sé cómo se llama. Bueno, consulto para informarme sobre este tipo de cosas. O cuando quiero hacer un escrito, yo en realidad no lo he utilizado nunca, entonces mi ignorancia es grande. Creo que en el mundo de la música el punto de vista del ser humano es muy importante. No solo en el mundo de la música, en la literatura, en la pintura, en la fotografía, en el cine. Creo que como herramienta, no sé hasta dónde nos puede llegar a servir y qué grado de humanidad seguirá teniendo la música utilizándola, ¿no? Pero que el punto de vista del ser humano es necesario. Yo creo que es imprescindible, que si no, la inteligencia artificial nunca tendrá eso, nunca tendrá la sensibilidad con la que conectas como oyente. Efectivamente. Es cierto que también hay gente que a la música le pide muy poco, que a la música lo que le pide es un acompañamiento, digamos, mientras está en el dentista o lo que sea, o mientras está cocinando, y que, bueno, pues que lo que quieren es, bueno, pues una música que suene más o menos así, y entonces lo mismo le da 8 que 80. Pero los que le pedimos algo más de conexión, ahí necesitamos ok, cómo ve el mundo hoy Bruce Springsteen o cómo lo ve Bob Dylan? ¿Qué es lo que me dice en una canción? Eso no tiene ningún sentido pedírselo a una inteligencia artificial. Palabras mayores. Me lo has dejado votando, Enrique. En la presentación de Greta Garbo hablamos de Dylan. Dylan acababa de tocar aquí y había metido los móviles en una bolsita, la Buenísimo. había cerrado y me acuerdo que me dijiste, pues yo podría hacerlo en algún concierto, no lo llegaste a hacer. No. Y fíjate, justo después llegó una polémica con un asistente a un concierto tuyo que estaba con el móvil todo el rato. Vale. Y yo me acordé de ese momento y digo, estaba yo con Enrique hablando hace unos meses. Esto llevó. Bueno, yo no. Es que yo tengo un conflicto con esto porque a mí, ¿qué es lo que me gustaría? A mí me gustaría que los teléfonos se los guardaran en el bolsillo y la gente viera con los ojos, aplaudiera con las manos, participara en el concierto el máximo de tiempo posible. Si quieren hacer 3 fotos y un trocito de un vídeo para mandarle a su prima Maite y decirles, mira, rabia que estoy en el concierto de Dylan o de Bunbury o de quien sea, ¿no? Sí, sí. Me parece muy bien, puntualmente me parece muy bien. Todo el concierto, abusivo, y que creo que estropea la experiencia de los de abajo y de los de arriba. La mía, desde luego, como músico, cuando estoy encima de un escenario, que tenga las primeras filas con un teléfono, a mí me estropean la experiencia, me hacen peor el concierto. Sí, sí, o te sacan de la concentración a lo mejor. Absolutamente. No, bueno, eso es un hecho, pero es que aparte quitan una parte de espontaneidad que tiene que puede tener un concierto, lo quitan desde el momento en que te pueden memificar, ¿no? Te pueden y eso lo tienes ahí en el cerebro pensando durante el concierto. Si digo una serie de palabras, esto va a ser extraído y lo van a subir. O si a se te internet. cae una gota de Si te cae una sudor. gota de sudor. Entonces todo el gesto espontáneo que podrías tener con esa chica de primera fila o con ese, de alguna forma ya pasa por un pensamiento racional que estropea la Desvirtúa, experiencia, ¿no? desvirtúa un poco la experiencia. Ese es mi sentimiento. Ahora, yo no voy a prohibir absolutamente nada. Creo que hay algo de educación que tenemos que tener, ¿no? 2 últimas, ¿vale, Enrique? Y te dejo que seguro que tendrás que ir de un lado para otro. Hace poquito estuviste con el Mariscal Romero, entraste en su programa aquí en el Decálogo de Mariscal. A ver. Él te la soltó y dijiste, en algún momento, de aquí a 10 años, es la última oportunidad. Pasa el tiempo, lógicamente me estoy refiriendo a Joaquín, a Juan y a Pedro. Eso dije. En algún momento, de aquí a 10 años, es la última oportunidad. Entreabierto quedó. Bueno, y pues desgraciadamente es posible que esa oportunidad haya pasado ya. Desgraciadamente. Pues no han pasado los 10 años, ¿eh? ¿Qué dijiste? Ya.
Pero Mira, van a hacer justo 10 años el año que viene de la última gira de Reunión, claro, 2007, y estamos a 2027. claro, 10, perdón, 20 años, joder, yo me creía más joven, yo que os vi el 12 de octubre en la Romareda. Dentro de nada han pasado 20 años 20, y 30 años de la separación. Claro, de 26, claro. Claro, el tiempo pasa y las oportunidades de alguna manera se pierden, ¿no? Y ya hay cosas que ya no son posibles. Última, Enrique, si te pones a contar grupos tributo de héroes, te pueden salir Hay bastante. miles. ¿Qué opinas tú de ver tu música, ver estos grupos tributo que llenan hasta miles de personas, 2.000, 1.500 y están llenando? Claro, mira, yo por un lado veo una cosa bonita, ¿no? De cariño, respeto por la música por parte de la gente que va y por parte de la gente que realiza el tributo. Eso no puedo evitar sentirlo y decir, bueno, hay grupos que no tienen ningún grupo tributo, ¿no? Y nosotros tenemos, que podríamos repartir unos cuantos. Unos cuantos. ¿No? Y entonces eso a mí me parece muy de agradecer. Por otro lado, pues claro, yo lo que pienso es que hay algo que no está ahí, ¿no? Hay algo importante que no está Lógicamente, ahí, ¿no? ¿no? Y bueno, pues que alguien está de alguna manera usurpando tu lugar. ¿En algún momento podrías llegar a colaborar con alguna de estas bandas tributo? No. Eso sí que no va a pasar. Bueno, pues te esperamos en Nuevas Mutaciones, 26. Tenemos que esperar al mes de diciembre, 8 países, México, Argentina, Estados Unidos, España, por supuesto, 3 fechas en España, Valencia, Zaragoza, Madrid. Te voy a poner un aprieto. ¿Son tus 3 ciudades más top para tocar en España? No, de hecho, bueno, pues había otras posibilidades. Tiene que ver Sevilla, también con el Barcelona. promotor. Estamos hablando joder, La Coruña, ¿por qué no vamos a La Coruña? ¿Por qué no vamos al norte, a Santander o a Asturias o a el País Vasco? Barcelona, Gerona, Girona nos ha ido muy bien siempre, o en Tarragona. No, o sea, hay muchas ciudades que a mí, y bueno, por no hablar de todos los lugares del sur, con los que yo tengo una conexión especial, ¿no? Para mí Cádiz es mi segunda casa en España, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno. Y Ya somos 2. claro, pues entonces no, en absoluto. A mí me gustaría ir a más lugares, pero estas giras que estoy haciendo ahora son cortas por definición. Sí, Entonces, totalmente. en México podríamos hacer una gira de 20 conciertos, tocamos 3 shows, en Estados Unidos lo mismo, y hacemos 3 shows, en España hacemos 3 shows, en Colombia hacemos este año 2 solo, ¿no? Vamos reduciendo por Te sientes más a gusto, ¿no? En giras más cortas claro, que claro. en más conciertos, más bolos, más viajes. Esas giras que yo hacía antes, que hice hasta expectativas, ¿no? Que es 80 conciertos. de 80 conciertos, yo no sé si se han acabado para mí. No es algo que me tiente demasiado. Prefiero producir más material, grabar más canciones, grabar más discos, escribir más libros, o sea, de alguna forma ser creativamente más activo e interpretativamente más comedido. Perfecto. Ahí queda Enrique Bunbury, un placer. Mañana, en unas horas de un siglo anterior, nuevo disco de nuestro amigo y gran artista, como decía al principio, de Referencias. Gracias por seguir creando, haciendo música y por estar aquí en Rock FM. Pues un placer y muchas gracias por invitarme. Siempre un gustazo.